quiere decir? Si en proyectos pequeños uno es bueno, lo interpreto en la vida familiar, en la casa, si uno es bueno para eso, también es bueno para administrar grupos grandes. Si uno no es bueno para administrar grupos, su propia familia, mal puede decir yo aspiro a administrar tanta familia. Eso me quedó en mente y lo aplico y se lo he contado a todas las personas, como ayuda, como para que reflexione, y más se lo aplico cuando vienen estos candidatos, digo, haga esto. Entonces, después de eso, yo diría que he tenido privilegio, no me molesta que yo haya podido pasar tanto trabajo en parte. Un día en mi escuela, en aquellos tiempos, estaba estudiando ya, pero como ya teníamos el borrador de alfabeto, yo puse el alfabeto, lo puse arriba, abajo puse el alfabeto español. Los dos alfabetos estaban ahí. Y llega un supervisor que todavía está ahí, viejito, un supervisor que fue mi verdugo, un zuliá. Ese señor me la tenía. Y ese día llega a visitarme. No tenía nada que visitarme si yo no estaba nombrado, pero por fregar la paciencia, pasó por ahí. Y cuando vio el alfabeto móvil, dice, ¿y eso qué es? Ese es el alfabeto móvil. En el futuro, nuestro idioma va a ser escrito en OVE. Yo estoy estudiando sobre eso junto con varios compañeros, guiado por el Ministerio de Educación, y en el futuro eso es lo que se va a validar y va a funcionar para nuestro área en OVE. Él reacciona y dice, ve, quítame eso de allí, eso no sirve, quítelo de allí. Vuelve y le digo, profe, yo no lo voy a quitar porque eso es un programa oficial que se va a aplicar en el futuro. No, te estoy diciendo como su superior, quítame eso de ahí. Segundo. Tercero, me dice, ve, usted quiere hacer, me han dicho que usted quiere hacer lo que le da la gana, así que o quita eso. Digo, profe, o quita eso. Quítalo usted, que cuando tú te vas yo lo vuelvo a poner. Ay, quítalo usted, pero cuando tú te vas yo lo vuelvo a poner. Hasta ahí llegó el asunto. Nunca más ese señor se metió conmigo, hasta que logré que se me nombrara oficialmente a partir del 86 en adelante. Trabajo en el Ministerio de Educación, sobre todo en el asunto departamento indígena. De allí pasé a otro departamento de planificación. De allí volví acá al área porque salió un proyecto y en ese proyecto estuve yo colaborando como coordinador por el área de Chiriquí en ese tiempo. Tenía que ver con San Félix, Remedios, San Lorenzo. Luego, pasado ese programa, volvieron a llamarme a Panamá y tuve la gran suerte. Durante esos años yo estaba aplicando una beca que primero fue de un año, sobre programación y cosas didácticas para idiomas en español, pero también era aplicable en OVE. Entonces apliqué el primer año, ni yo, ni Cuna, ni un emberá que estaba en ninguno de los tres salimos. Salió una profesora que nunca ha venido a ninguna comarca, pero se la dieron a ella. Segundo año redujeron esa beca a
2 meses. Y también aplicaron los Zuliá, también se lo dieron a ellos. El tercer año aplicaron de nuevo, salimos 2 porque era un mes nada más, ya no le interesaba a ellos. En esa beca, cuando terminaban de graduarse, tenían que venir al área a ver y hacer un trabajo con la comunidad, así como lo están haciendo ustedes, como referencia de que lo que aprendió allá lo estaba aplicando con los nuevos. Nunca hicieron eso, y si lo hicieron allá desde aire refrigerado. Bueno, ese mes me tocó a mí y una compañera Cuna, que en paz descanse. Cuando fuimos a San José, lo que aprendimos fue diagramación de textos para neolectores. Eso lo dictaba el Instituto ICER de Costa Rica con apoyo de Radio Nederland. Después de un mes, yo estaba trabajando por aquí. Después que me llamaron, fui allá, enseguida me asumieron a Panamá. A mí y a la compañera esa.